Imagina por un momento una flecha disparada hacia un blanco. El arquero apunta con todas sus fuerzas, pero la flecha se desvía y nunca alcanza el objetivo. Eso, en su esencia más pura, es lo que significa el pecado según la Biblia: errar el blanco, fallar el propósito para el cual fuimos creados. Hoy, en La Voz del Pergamino, descubriremos qué es el pecado, cuál es su origen, cuáles son sus consecuencias, y sobre todo cómo podemos vencerlo a través de Cristo Jesús. Quédate conmigo, porque lo que aprenderemos hoy puede cambiar tu manera de ver la vida y tu relación con Dios. Bienvenidos a La Voz del Pergamino, donde exploramos la palabra de Dios de forma profunda y práctica para fortalecer tu fe. Hoy hablaremos de un tema esencial: ¿qué es el pecado según la Biblia? Exploraremos su significado original, sus consecuencias, su origen y cómo podemos encontrar perdón y libertad en Cristo. Quédate conmigo hasta el final, porque esta enseñanza puede transformar vidas. Comencemos por entender la definición bíblica del pecado. La Biblia lo describe como transgresión de la ley de Dios, según 1 de Juan 3, versículo 4. Es una forma de rebelión contra nuestro Creador, un acto que nos aleja de su voluntad perfecta. Pero hay más profundidad en este concepto. Etimológicamente, las palabras griega y hebrea para pecado significan errar el blanco o fallar el objetivo. Esto nos da una imagen poderosa. El pecado no es simplemente cometer errores ocasionales, sino vivir fuera del propósito divino, errando constantemente el objetivo para el cual fuimos creados. Ahora, ¿cuál es el origen de este problema que afecta a toda la humanidad? El pecado no comenzó con nosotros. Su raíz se remonta a Lucifer, el ángel caído que, lleno de orgullo, quiso ser como Dios. Si quieres saber la historia de Lucifer, te dejo el link en la descripción de este video. Te sorprenderá. Isaías 14 nos relata su caída de la posición gloriosa que ocupaba. Pero el pecado entró al mundo humano cuando Adán y Eva, nuestros primeros padres, desobedecieron a Dios en el jardín del Edén, como leemos en Génesis 3. Desde ese momento toda la humanidad ha heredado una naturaleza caída. Como dice Romanos 5:12, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Y Romanos 6:23 nos recuerda que la paga del pecado es muerte. Es importante entender que el pecado tiene dos dimensiones en nuestra vida: el pecado imputado y el pecado heredado. La naturaleza pecaminosa se transmite como una herencia espiritual de generación en generación. Es algo que recibimos sin haberlo elegido. Pero además, cuando quebrantamos activamente la ley de Dios, esos pecados son imputados o atribuidos a nuestra cuenta. Es como si acumuláramos una deuda espiritual con cada transgresión. Sin embargo, aquí es donde brilla la gracia de Dios. En Cristo este proceso se invierte maravillosamente. Como dice 2 Corintios 5:21, Dios hizo que Cristo, quien no conoció pecado, fuera hecho pecado por nosotros, para que en Él fuéramos hechos justicia de Dios. Nuestros pecados fueron imputados a Jesús en la cruz, y su perfecta justicia nos es imputada a nosotros por la fe. Las consecuencias del pecado son devastadoras. Nos aleja de Dios y de su propósito para nuestras vidas. Hebreos 12:1 lo describe como un peso que nos estorba en nuestra carrera espiritual. El pecado es como una enfermedad que corrompe nuestra alma, una deuda que no podemos pagar por nosotros mismos, una atadura que destruye nuestra libertad y nuestra paz. Y la consecuencia última, como ya mencionamos, es la muerte espiritual y la separación eterna de Dios. Romanos 6:23 lo expresa claramente: la paga del pecado es muerte. Es importante entender que la Biblia habla del pecado en diferentes dimensiones. No solo usa la palabra pecado, en hebreo kata, sino que también habla de iniquidad, en hebreo avon, que significa distorsionar lo bueno, y transgresión, en hebreo pesha, que implica una rebelión abierta contra Dios. Mientras que el pecado puede ser un acto aislado de desobediencia, la iniquidad y la transgresión revelan un corazón profundamente apartado de Dios, una corrupción que va más allá de las acciones externas y alcanza las motivaciones más íntimas del ser humano. Pero no todo es oscuridad en este tema. La Biblia nos muestra el camino para vencer el pecado, y ese camino se llama Jesucristo. Él, siendo Dios hecho hombre, vivió una vida perfecta sin pecado. Como dice 1 de Pedro 2, versículos 22 al 24, Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. La victoria sobre el pecado no se alcanza por nuestro esfuerzo humano, sino por la gracia de Dios manifestada en Cristo y apropiada por nosotros mediante la fe. El apóstol Pablo explora profundamente esta lucha en Romanos 7.
Nos muestra cómo la ley de Dios, aunque santa y buena, no tiene el poder de liberarnos del pecado. De hecho, la ley revela nuestra condición pecaminosa y nuestra incapacidad de cumplirla perfectamente, pero Pablo no nos deja en la desesperación. En Romanos 8 nos muestra que es el Espíritu Santo quien nos da la victoria, liberándonos de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué significa todo esto para nosotros en la práctica? Primero, debemos reconocer la gravedad del pecado en nuestras vidas. No podemos tomarlo a la ligera o justificarlo, pero al mismo tiempo no debemos desanimarnos ni sentirnos condenados. Jesús ofrece perdón completo, sanidad profunda y libertad verdadera a todo aquel que se acerca a Él con fe y arrepentimiento. Una fe madura entiende que podemos dudar, que podemos caer, pero también sabe que podemos levantarnos, arrepentirnos y seguir adelante en la gracia de Dios. Nuestro llamado como seguidores de Cristo es vivir en obediencia a su palabra, motivados por el amor y dependiendo constantemente del poder del Espíritu Santo. No luchamos contra el pecado por nuestras propias fuerzas, sino que nos rendimos diariamente a la obra transformadora de Dios en nuestras vidas. Cerremos este tiempo de estudio con una oración. Padre amado, gracias porque tu palabra nos ha hablado hoy sobre lo que es el pecado, sus consecuencias y tu gracia en Cristo. Te pido que nos des un corazón sensible para reconocer nuestra condición, arrepentirnos sinceramente y descansar en que Jesús llevó nuestros pecados. Que tu Espíritu nos llene y nos guíe cada día hacia una vida que agrada tu propósito. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarnos en este estudio profundo sobre el pecado bíblico. Espero que hayas sido bendecido y fortalecido en tu fe. No olvides suscribirte a La Voz del Pergamino, activar la campanita y compartir este mensaje con quienes necesitan escuchar la verdad. En nuestras listas de reproducción encontrarás más estudios, oraciones y enseñanzas que edifican. Hoy hemos visto que el pecado es errar el blanco, rebelarse contra Dios y vivir fuera de su propósito. Sus consecuencias son terribles, pero el perdón y la gracia de Cristo son más grandes que cualquier pecado. Esta segunda oración es para ti. Señor Jesús, reconozco que he pecado, que he fallado tu propósito, pero creo que en la cruz llevaste mis culpas y me diste nueva vida. Perdóname, límpiame y ayúdame a caminar en tu justicia. Amén. Gracias por acompañarme en este devocional. Si esta enseñanza tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite escucharla. Suscríbete a La Voz del Pergamino y acompáñanos en el próximo video. Que Dios te bendiga.